Bueno, sí. Pues otra vez les saludo, ¿verdad? Es una bendición, como dice el pastor, encontrarme entre ustedes. Solo Dios, ¿verdad? Es el que, y eso es lo más hermoso, ¿verdad? Que nos dejamos guiar por el Señor. Y Él nos lleva al rumbo donde tal vez esta palabra que hoy trae el Señor para usted seguramente edificará su vida, pero también lo confrontará. A veces tenemos algunas características, cada pastor distintas, ¿verdad? Y a veces algunos somos, como dicen, del bando de los rudos en el sentido de predicar la palabra del Señor. Otros son muy amorosos, ¿verdad? Otros tienen como Bernabé, ¿verdad? Que era un consolador. Y gloria a Dios por todos esos pastores, ¿verdad? Pero creo que hoy el Señor me va a usar para confrontar su vida. Y bueno, pues nosotros somos nada más los puros meseros, ¿verdad? O sea, la palabra está cocinada ya está lista y nosotros venimos a servirla a ustedes. Ok, gracias hermano. Eh, el clima está bien hermoso ahorita, ¿va? Pero ya pasé varios días acá y me tocó un clima con unos, nosotros les decimos moscos, pero acá no, creo que les dicen moyotes, ¿verdad? Casi me sacan cargando de donde estaba yo allá en no sé dónde es el Porvenir o no sé cómo está, donde está el seminario Todas las Naciones. Y wow, ahí sí sentí un poquito la presión, ¿verdad? Muy bien, pues si me acompaña, yo sé que usted es una iglesia muy estudiosa. También les doy la bienvenida a las personas que son nuevas. Gloria a Dios que el Señor les ha traído hasta acá, ¿verdad? Bien, si usted me acompaña en su Biblia, vamos a estar trabajando hoy en la palabra sobre Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 10 solamente. Pero ¿qué cree? Pues no sé si sea mala o buena noticia, pero nos va a llevar dos sesiones. O sea que los voy a dejar picados, pues, para terminarla ya a las 12:30 del día, terminar la otra parte, la conclusión, ¿verdad? Entonces, le ruego, pueda usted estar atento, ¿verdad? No se pierda usted nada. Eh, y bueno, el título de esta predicación es Evidencias de tener una comunión con Cristo. Y la cita bíblica, como ya lo había yo dicho, es la primera carta del apóstol Juan, ¿verdad? Y quiero platicarles un poquito sobre esto. Y algunas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Realmente yo soy cristiano? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Probablemente no. Pero a veces nos podemos preguntar algunas cosas de ese tipo. Eh, en mi caminar doy evidencias claras de una conversión genuina. O sea, realmente usted en su vida diaria, o a lo mejor usted trae, por allá no vi si estaban colgados todos los percheros o donde se cuelgan los disfraces o los trajes, porque usted cuando llega aquí pasa y se quita el de allá del mundo y se pone el de aquí, y aquí sí está usted así, hermano, gloria a Dios, Dios me lo bendiga, y canta muy solemne, ¿va? Y allá afuera donde se ocupa, ya se puso usted el otro traje, y allá sí, si se le cierra un carro, o si juega usted fútbol, o si el vecino esto, y allá nos desconvertimos, ¿verdad? Ojalá no sea su caso. Yo creo que por acá no, allá por la Ciudad de México sí pasa, ¿verdad? ¿Puedo asegurar que tengo una comunión con Cristo? Estas son preguntas que vamos a responder, pero déjenme primero explicarle todo, ¿verdad? Entonces ahorita es lo que quiero que usted se esté preguntando, ¿verdad? O sea, ¿realmente soy cristiano? ¿En mi caminar doy evidencias claras de una conversión? ¿O nomás porque digo que soy cristiano, ya todos los demás me tienen que creer, ¿verdad?
o qué evidencia estoy dando? El apóstol Juan en su primera carta o epístola nos relata que él, sin duda alguna, dice la Escritura, escuchó, miró y tocó a Jesucristo, teniendo una relación continua durante largo tiempo, ¿verdad? Él era el discípulo amado, decía el Señor, ¿verdad? Se recostaba en su pecho, ¿verdad? Qué privilegio, ¿verdad? Y de repente levantaba celos con los otros apóstoles, ¿verdad? Que Pedro, que era muy brusco, le decía, bueno, ¿y este qué, no? Y decía el Señor, bueno, si él, yo quiero dejarlo que viva por siempre, lo dejo, ¿no? Y sí, el apóstol Juan, según los escritos primitivos, podemos observar que él vivió hasta los 104 años, ¿verdad? Entonces llegó al segundo siglo. Acuérdense, el primer siglo es del año 0 de Cristo hasta el 100, ¿verdad? El 101 ya es el segundo siglo. Entonces imagínese usted, ¿no? Cómo estaba la cosa ahí. El apóstol Juan escribe esta epístola, esta carta, con el fin de contrarrestar esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y también los demás apóstoles, ¿no? Cuando empiezan a escribir ya, que el Señor les da esa facultad, pues entonces él dice, ¿verdad?, que ha visto y ha tocado a Jesucristo. La lectura de la palabra, como voy a predicarlo expositivamente, me parece mejor leerles verso por verso y ir dando la explicación. Entonces no piense que no la voy a leer, ¿verdad? Por supuesto que todo lo basamos en la Escritura, pero este es un estilo para que usted vaya conmigo caminando, para que nos echemos ese clavado a la Escritura, ¿va? Y vayamos profundizando. Y aunque usted nunca haya escuchado la Escritura, sé que hoy usted va a entender algunas cosas que probablemente usted ya ha leído muchas veces esta parte, o a lo mejor nunca la ha leído, y usted va a comprender algo que el Señor quiere hablarle a su vida. Entonces, el apóstol empieza a exhortar a los oyentes, ¿verdad?, a sus oyentes originales, o sea, a los que él les estaba hablando, y les dice que hay que caminar en la luz, ¿verdad?, con Dios y con sus hermanos en Cristo, ¿verdad?, y que tienen que confesar sus pecados y amar a Dios, pero también a los demás, ¿no? Incluso empieza a decirles que, pues si no amamos a lo que vemos, pues menos a lo que no vemos, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a discernir un poquito sobre lo que la intención del apóstol Juan tenía para platicarle a los oyentes originales de esta carta. Y bueno, también los invita a limpiarse de los deseos de este mundo, ¿verdad? Esta primera carta de Juan nos enseña eso, ¿verdad? Que los deseos de este mundo, a seguir mejor al Espíritu de verdad y a reconocer a Jesucristo como Dios, era su objetivo de Juan. Entonces el apóstol Juan marca la importancia de la comunión a fin de protegerse con futuras herejías y divisiones que en ese tiempo histórico se estaban dando, porque acuérdese que probablemente esta carta fue escrita en Éfeso, ¿verdad?, entre los años 85 y 90. Cristo, según los escritos y según algunos teólogos, Cristo por ahí murió del año 33, 34, por ahí así. Algunos dicen que el año 0 era el año menos 3, o sea, hay diferentes posturas, pero bueno, nosotros vamos a tomar como el año 0, ¿verdad?, cuando el nacimiento de Cristo, y que aproximadamente murió en el 33. Entonces, imagínese usted, en el año 85, del 85 al 90, fue cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto. Por supuesto que el apóstol Pablo ya había hecho esos viajes misioneros y ya había levantado iglesia en Éfeso, en Asia Menor, ¿no?, la zona donde ahora está Turquía y todo eso, ¿no? Por cierto, algunos teólogos dicen que
en esa zona es donde vive el diablo, porque el diablo no es omnipresente, ¿verdad?, ni todopoderoso. Él solo puede estar en un lugar, no es como el Señor, ¿verdad? Pero dicen que por allá anda. Entonces todos los que van a pasear para allá bien contentos, yo digo, ay, hay que ir bien fuertes, ¿verdad? Porque imagínese si se topa usted con algo así. Bien, los oyentes originales de esta carta, ¿por qué le digo los oyentes originales? ¿Usted qué oyente, qué número de oyente cree que sería de esto? Como que ya pasó algo, ¿no? 2000 y tanto, bueno, no, sí, casi 2000 años, ¿no? Porque si esto fue en el 85, 2000 años sería por ahí bueno, los que saben matemáticas, serían como 1900 y algo de años, ¿no? Que ya pasó. Entonces usted sería uno de los oyentes 3.756.000 o no sé cuánto, ¿no? Entonces siéntase privilegiado de que usted está escuchando y va a escuchar esta porción de la Escritura, palabra del Señor, ¿verdad? Entonces esos oyentes originales, los que vieron esta carta y los que escucharon esto por primera vez, ¿verdad? Se observa en la epístola que fue escrita para los que ya se les había predicado de Cristo, de Jesús, y ya lo habían aceptado. ¿Y dónde lo vemos? Ahí en el capítulo 5, en el verso 13 dice, y estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, o sea que ya has creído en Cristo, ¿no? Por eso yo les digo desde el principio, esta carta fue escrita para ya los que ya han creído en Cristo y que ya están bien maduros y que ya se la saben de todas, ¿no? Aquellos que dicen, no, yo nací cristiano, ¿no? Y yo digo, ah, caray, no, pues el seguir a Cristo es una decisión, ¿verdad?, que se toma ya con conocimiento de causa, porque usted puede haber nacido en una familia cristiana, pero pues usted no está garantizado que sea cristiano hasta que usted confiesa su fe en Jesús, ¿verdad? Y también en el capítulo 1 que estamos viendo, ya por el verso 4, dice, os escribo para que vuestro gozo sea cumplido, ¿no? Entonces el autor se dirige a una audiencia que ya eran conocidos como servidores de Jesús, o sea, a personas que se parecen mucho a ustedes y a mí. En específico fue escrito para personas como nosotros, ¿verdad? Y si no me cree, pues en el capítulo 2, verso 20 y 21 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces ya se está dando cuenta que no le estoy vacilando cuando le digo que esta carta fue escrita para los que ya conocían de Cristo, ¿verdad? Porque voy a empezar a explicar muchas cosas que usted dice, ah, caray, ¿cómo a poco los cristianos pecan? ¿Y a poco se equivocan? ¿Y a poco? Porque mucha gente piensa que cuando uno tiene esa bandera de ser cristiano, ya está uno como flotando, ¿eh? Ya no pasa nada en nuestras vidas, ya no, y no, ¿eh? Entonces esta carta nos va a dar una explicación y nos va a ayudar a cómo hacerle, cómo le hago. Así es que póngale atención, porque probablemente esto le sea muy útil para cuando usted salga, se enfrente allá afuera. De hecho, en el griego la palabra iglesia es eclesia, llamados a salir fuera, ¿verdad? No solamente en estas paredes. Allá es donde tenemos que mostrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conducta de nosotros va a hacer que la gente que nos vea y nos conozca en el trabajo, en la calle, pueda decir, ah, caray, yo veo que esta persona es distinta, tiene algo diferente, no se comporta igual que todos. En lugar de cobrarme de más, me cobró lo justo. Mira, me despachó el kilo de huevo y está bien pesadito, ¿verdad?
En fin, todo lo que usted hace, yo no sé, no le conozco, no sé a qué se dedique usted, pero estoy seguro que usted puede mostrar la luz del Señor, ¿verdad? Bueno, no hay indicaciones precisas de cuáles son los destinatarios de la epístola, o sea, como tal no podemos verlo, aunque debe considerarse como lo más probable que se trate de las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? Porque esta carta fue escrita no solamente a un lugar, sino a varios. Como ocurre con las que el Señor envía el mensaje por medio de Juan, mencionadas en los 2 primeros capítulos de Apocalipsis, ¿no? Si usted ha leído Apocalipsis, se dará cuenta, ¿verdad?, de lo que está escribiendo al principio de los primeros 2 capítulos. Y según la historia de Juan, estableció él su residencia en Éfeso. O sea, ahí se fue a vivir, pues, para que me entiendan. Algunos de ustedes saben que él fue exiliado, ¿verdad?, a la isla de Patmos, pero después regresó. Yo no sé de ustedes quién sepa, pero Juan también lo intentaron matar. No pudieron, por supuesto, porque la orden de Dios estaba puesta, ¿verdad? Pero sí lo quemaron con aceite hirviendo. Yo no sé si alguien de ustedes aquí se ha quemado alguna vez, pero duele muy, muy fuerte, ¿no? Pero a él le hacían todas esas cosas por causa del Evangelio, ¿verdad? Y a nosotros nos pasan a veces por descuidos nuestros, ¿no? Entonces, cuando se queme no diga, ay, es por causa del Evangelio que me queme. No, pues se descuidó usted, ¿no? O sea, téngalo muy claro. Yo le voy a pedir una cosa. Fíjese que me han dicho que tengo como la unción de Pablo, o sea que la gente de repente se duerme. Entonces, sin pena ni nada, usted levántese. Si se está durmiendo, levántese, póngase hacia la orillita, si es que me autoriza el pastor, y póngase hacia un ladito. Yo no lo voy a criticar ni nadie, al contrario, yo casi lo voy a aplaudir, porque digo, está peleando con su carne y mira, se levantó, no le dio vergüenza, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Bueno, ok, seguimos entonces en esto para que usted vaya entrando. Apenas estoy platicando, todavía no entramos al versículo, ¿eh? O sea que si su pastor es muy rápido para predicar o no sé cómo sea, conmigo va a decir, ay, este hermano, a ver cuándo lo vuelven a invitar. Muy bien, entonces las iglesias no habían sido fundadas por él, ¿verdad? Por Juan, pero ministraba en ellas, tal vez como el único apóstol vivo. Ya en ese momento, ya todos se habían muerto, o bueno, más bien los habían matado, ¿no? Entonces él era el que quedaba, entonces él seguramente sentía la responsabilidad, ¿no? ¿Se imagina que usted sea el único en su colonia que conoce de Cristo? Si no le da pesar eso, yo no sé qué lo va a mover a usted para salir a compartir, primeramente con su ejemplo de vida, con su caminar. Porque luego hablamos mucho, ¿no? Hablamos mucho, pero nuestro comportamiento, la gente dice, ay, si voy a ser como él, mejor no, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Pero hoy estamos aquí para aprender, ¿verdad? No se me sienta mal ni nada, o sea, pues, estamos aprendiendo, ¿no? Perdón, es que estaba difícil esta. Fíjese que hay un autor que se llama Samuel Pérez Milos. Él es una persona que busca en sus escritos el comentario, un comentario a base de sus estudios, y él dice, no cabe duda que los destinatarios de esta carta, o sea, los que fue escrita, procedían del paganismo, por lo que dice en esta misma carta, en el capítulo 5, verso 21, dice, ya que Juan les dice, guardaos de los ídolos, a lo que conlleva la aceptación de ser mayoritariamente personas gentiles. Para los que no sepan qué son gentiles, era gente que no conocía de Dios para nada, sino conocía de dioses, ¿no? Acuérdense que los hebreos y ya después los judíos, ellos sí tenían bien claro que había un solo Dios.
Bueno, tenían bien claro en el sentido monoteísta, pero no en el sentido correcto, ¿verdad? Yo sé que aquí han aprendido lo que es la Santísima Trinidad, ¿verdad? O sea, un solo Dios como unidad y tres hipóstasis. No se alarme con esa palabra, hipóstasis es personalidad, pero como una misma esencia, una misma sustancia, un mismo poder, una misma gloria. No es difícil para el concepto humano que tenemos ahorita dar esa explicación, pero está en la palabra implícito, aunque la palabra Trinidad no venga en la Biblia, pero está implícito en muchas cosas. Entonces este autor dice, no se trataba de creyentes recién convertidos, sino de conocedores del Evangelio desde tiempo antes, ¿no? Y nos da la referencia ahí en el capítulo 2, verso 21, en el verso 24, en el capítulo 3 y en el verso 11. Si a usted le gusta anotar, anótelos por ahí y luego los lee al ratito para ver si no le estoy mintiendo. A lo mejor ustedes como los de Berea, ¿verdad?, que dicen que después de que escuchaban una predicación iban y consultaban lo que el apóstol Pablo decía, a ver si era cierto o qué pasa, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes son exigentes, otros como que se dejan llevar tantito, pero yo lo que les digo es, usted siempre cheque, ¿verdad? Usted siempre investigue. Yo sé que aquí su pastor es celoso de la buena doctrina y doy gracias a Dios y sé que Dios puso en su corazón porque pues para que me haya permitido aquí estar en el púlpito es porque el Señor tocó su corazón, ¿verdad? Y espero no defraudarles. Muy bien. Entonces, sin embargo, este autor dice, sin embargo, podrían ser considerados como jóvenes en la fe. O sea, sí ya conocían, sí ya todo, pero eran jóvenes en la fe. O sea, acuérdense que hay niños, ¿verdad? Niños espirituales, luego jóvenes, y luego personas ya maduras, y luego hay ancianos. Yo, por ejemplo, a su pastor lo veo como un anciano en la escritura, ¿verdad? Y doy gracias a Dios que ha puesto gente como él, porque pues imagínense, uno ya va en esa recta ya para terminar y él ya ahí va parejito él, ¿verdad? Como todos nosotros. Ya quisiera yo a su edad ver entendido las cosas de esa manera. A mí me costó mucho más trabajo, pero bueno, damos gracias al Señor. Entonces muchos de los oyentes se consideraban estar en la luz. Fíjense como ahí también ya, o sea, muchos decían, no, yo soy cristiano y yo estoy en la luz. Y ser cristianos, ¿verdad? O sea, se consideraban, no sé si se relacione con algo que usted esté pensando, por lo que el autor hace énfasis en decirles, el que afirma está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Capítulo 2, verso 9. Entonces pregúntese, ahí vamos ya empezando a contestar, ¿verdad? Si usted dice que es cristiano, pero no le habla a su papá, o está peleado con su hermano por la herencia, o anda en pleito legal con el vecino, y usted no muestra amor, entonces probablemente no sea ni joven, como decía el escritor, ¿verdad? A lo mejor sea usted niño todavía. Y ojalá que esta predicación lo ayude a crecer. Si es niño, pase a ser joven, y si es joven, pase a ser adulto, y si es adulto, se haga un anciano, ¿eh?, de la Escritura. Acuérdese que el que se esté durmiendo se puede parar sin problema, ¿eh?, para poderle felicitar. ¿Ok? Muy bien. Entonces la audiencia parece haber perdido el rumbo en cuanto a las relaciones entre hermanos, ¿verdad? Y el autor se dirige a ellos como hijitos, como si se tratara de una audiencia muy cercana a él. El apóstol expresa su amor pastoral y les recuerda que sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo.
capítulo 2, verso 12. Todavía no entramos a lo que vamos a predicar y usted va a decir, hijo, el pastor se va a aventar. No se me preocupe, ahorita el Señor va a tomar control de mí. Los creyentes a los que dirige esta carta seguramente se estaban inclinando hacia el amor a este mundo, por lo que Juan les hace una aclaración y recomendación, ¿verdad? Por otro lado, seguramente había algunos que estaban distorsionando las enseñanzas de Jesús. O sea, por eso escribió esta carta, pues. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuando le predican de Pablo, le predican de Pedro? Usted se ha preguntado, bueno, ¿y por qué escribiría esto, no? ¿Qué estaría pensando en ese momento, no? ¿Cómo es que el Señor lo impulsó, lo inspiró? Entonces el autor les llama anticristos, ¿verdad? A estos que distorsionaban las escrituras, las enseñanzas de Jesús, y alerta a los creyentes de estos que niegan a Jesús el Cristo, ¿no? Pues ahí está escribiendo esto para alertarlos. El autor concluye la epístola expresando una verdad que seguramente sacudió a los oyentes originales. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Capítulo 5, verso 12. Estas cosas os escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Capítulo 5, verso 13. La iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Cómo se llama esta colonia? O por ejemplo, si yo digo, quiero ir a la iglesia que está en la colonia, ¿cómo digo? San Francisco, ¿verdad? Ok. Entonces imagínense que dice el apóstol Juan, ¿verdad? La iglesia de San Francisco, y va a hablar de su iglesia, de ustedes. ¿Qué creen que diría? Efeso, en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10, podemos encontrar lo que dijo de esa iglesia. Dice, se encontraban dentro del centro intelectual de Asia Menor. O sea, se encontraban en la zona, no sé si es sur o no, estoy mando medio perdido, de Ciudad Juárez, ¿no? Esta iglesia se encuentra, tal como había predicho años atrás por el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, esta iglesia ya en Hechos capítulo 20, del verso 28 al 31, el apóstol Pablo ya había hablado de esto. Los falsos maestros que se habían levantado dentro de las filas de la misma iglesia, ¿dentro de las filas de dónde? De la misma iglesia, ¿verdad? Saturados con el clima prevaleciente de corrientes filosóficas, comenzaron a infectar a la iglesia con falsa doctrina, pervirtiendo la enseñanza apostólica fundamental. Acuérdense que las enseñanzas de los apóstoles dadas por Jesucristo a ellos son el fundamento y baluarte de la verdad. Por eso cuando alguien le diga que es católico usted y apostólico, usted dígale, pues yo también, porque en realidad católico quiere decir miembro de la Iglesia Universal por la que va a venir Cristo. Y apostólico porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles, pero no somos romanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta lo que quiere decir las palabras, podemos en ese sentido ser apostólicos, en el sentido que somos seguidores, ¿verdad?, de las enseñanzas de los apóstoles. Por supuesto que tenemos una denominación bautista, ¿verdad? Y eso nos da también algunas otras cosas, que es muy interesante que usted estudie la historia, ¿verdad?, bautista, para que usted sepa su origen, ¿verdad?, y por qué estamos, y me imagino que aquí les enseñan. El asunto era que se había levantado una situación que le decían gnosticismo. Entonces el apóstol Juan estaba peleando con esto en esa iglesia, ¿verdad?
Gnosticismo es el nombre que se le daba al conjunto de toda la variedad de sistemas religiosos que florecieron en el siglo segundo. ¿Cuándo empieza el siglo segundo, hermanos? Del año 101 hasta el 200, ¿no? Perdón, en el año 0 hasta el 100 es el 1. El 2 empieza del 101 hasta el 200 y así, ¿no? Nos vamos. Entonces, estas enseñanzas habían florecido y cuyo denominador común era la promesa de salvación mediante un conocimiento secreto o gnosis, ¿verdad? Imagínese usted eso, ¿no? Que la salvación era a través de eso, de un secreto, de un conocimiento secreto, ¿no? Así como que... Aunque los eruditos no concuerdan en cuanto a los orígenes exactos del gnosticismo, parece ser el resultado de la confluencia de muchas religiones y tradiciones, lo que conocemos como sincretismo, ¿no? Que es cuando a una religión le adhieren otras cositas, ¿no? Por ejemplo, los católicos apostólicos y romanos se trajeron de África las cuentitas esas, las bolitas esas, ¿verdad? Que en los funerales luego están ellos diciendo, ¿verdad? Y torre de no sé qué, ruega por él, y torre de no sé cuánto. Y yo digo, ¿de veras creerán eso? Que una torre, o no sé, coche Honda ruega por él, ¿no? O sea, yo en mi razonamiento no lo alcanzo a distinguir, aunque me da tristeza y me da carga por poderles enseñar que eso no está así, ¿verdad? Y bueno, entonces en ese tiempo pues también había cosas de ese tipo, hermanos. También había enseñanzas que distorsionaban todo lo que la Escritura y lo que el Señor venía enseñando a través de los apóstoles, que acuérdese bien, grábeselo, son, ¿verdad?, el baluarte y la verdad, ¿verdad? El baluarte de la verdad. Entonces, parece ser el resultado esto del gnosticismo, de la confluencia de muchas religiones y tradiciones filosóficas que se entremezclaron, ¿verdad?, en el mundo mediterráneo a principios de la era cristiana. Entonces, por eso el apóstol Juan escribió esta epístola. Y este es el breviario cultural, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar a la palabra. Me decía un jovencito allá en la congregación que le decía a su papá, ya lleva 1 hora y apenas dice que va a empezar. Yo ya me quiero ir. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dividir en tres secciones esta porción de la Escritura, ¿verdad?, para ir analizándola. Y la primera sección le vamos a llamar los que fueron testigos del verbo de vida. Entonces, ¿cómo se va a llamar la primera sección? Los que fueron testigos del verbo, ¿verdad?, de vida, del capítulo 1 al 4. Entonces vamos a ver esos que fueron los testigos, ¿no? En la segunda sección vamos a ver los que oyeron el mensaje de la luz, que va a ser del capítulo 5 al 7. Y en la tercera sección vamos a ver los que reconocieron su pecado, del capítulo 8 al 10, ¿verdad? Entonces sí, vamos a entrar a la Escritura y le voy a pedir que me acompañe a orar por esta palabra, ¿no? Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hoy nos vas a entregar tu palabra, Señor. Abre para nosotros las Escrituras, Señor. Te rogamos, Señor, te suplicamos que tu misericordia sea con cada uno de nosotros, con esta iglesia. Señor, usa mi vida, Señor, para que tú puedas darme gracia, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda poner en cada uno de estas personas que están escuchando la vida, Señor, que es tu palabra, que puedan entender claramente lo que tú quieres hacer con ellos y que tú, Señor, obres en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Ya nada más ahorita pudo cerrar sus ojos, ya ahorita ya no tiene permiso de cerrar sus ojos. Ok,
capítulo 1, verso 1. Sígame con sus ojos ahí. Todos traen Biblia, préndala si la puede prender, si la trae física, pues agárrela, pues, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Yo traigo de las dos. Por si falla una, ya sabe que luego falla la tecnología, se va la luz. Ya me la sé, por eso ya les digo al enemigo, hey, aquí ya estamos preparados para lo que venga, ¿no? Ok, entonces si ya usted está ahí, vamos a leer lo que era desde el principio, lo que hemos oído, está hablando el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Fíjese cómo dice verbo de vida. Esta es una metáfora y nos muestra dos cosas: la palabra que nos da vida y la referencia a la segunda persona de la Trinidad divina. ¿A quién se refiere? Pues a Jesucristo. Nos muestra la preexistencia de Jesús. Y eso de preexistencia es que ha existido desde antes de la fundación del mundo. El testimonio de Juan es que Jesús era realmente humano, que él mismo le había conocido y tocado y experimentado. De hecho, ningún escritor del Nuevo Testamento señala con más intensidad la plena realidad de que Cristo vino en carne. ¿Sabe por qué decía esto él? Porque muchos decían que Cristo era como un holograma, que no era cierto, que era nomás en espíritu. Y otros, ¿sabe qué decían? Que Jesús había nacido como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, y que cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ahí entró el Espíritu de Cristo, y que cuando iba a ser crucificado, se salió el Espíritu de Cristo y dejó otra vez al hombre Jesús, y ya lo crucificaron. Entonces, estas herejías eran combatidas, ¿por qué? Pues por los apóstoles. Por eso dice que ellos lo habían tocado y ellos lo habían visto. Por eso dice eso en este contexto. Porque usted lo lee y dice, pues usted da por hecho que Juan estuvo con Jesús, ¿no? ¿O usted tenía alguna duda de eso? No, ¿verdad? Porque nuestra cultura y lo que hemos aprendido, aunque medio raro a veces, pero sí sabemos que Juan estuvo con Jesús. Pero ¿por qué hace tanto énfasis él? Bueno, porque había personas, grupos de personas en la iglesia que creían todas estas cosas, todo esto que les estoy platicando. Entonces, en realidad, la plena realidad de que Cristo vino en la carne, no solamente el Hijo de Dios se hizo hombre, sino que murió por los hombres y ofreció su vida, de tal manera que la llegada de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, se combinan todas para tratar el pecado humano. Esto es el Evangelio, esto que acabo de decir. Si alguna persona a usted le dice, oye, ¿qué es eso del Evangelio? Usted tiene que completarle, Evangelio de Jesucristo. Oye, ¿y el Evangelio de Juan qué dice? No. Evangelio solamente hay uno, contado por 4 personas. No hay 4 evangelios. Es un evangelio. Claro que en el argot cristiano sea medio como que, pero vámonos poniendo en orden, ¿no? O sea, no es el Evangelio de Juan, más bien la mejor traducción sería el Evangelio de Cristo según Juan, ¿verdad? Marcos, Lucas, Mateo, ¿verdad? Entonces ahí nos empezamos a ordenar en nuestra mente. Probablemente usted ya lo sabía, pero a lo mejor de repente se le escapa. Entonces cuando usted esté compartiendo, ahora evangelio, la palabra evangelio solita quiere decir buena noticia, pero en el Antiguo Testamento también había buenas noticias. De hecho, usted puede recibir un evangelio ahorita. ¿Cuál? Pues una buena noticia, ¿no? De que sí aprobó un examen un joven, o
que ya salió de la universidad, pues esa es una buena noticia, ¿no? Es un evangelio, porque la palabra proviene de ahí, ¿no? Evangelión en griego, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a dar el significado correcto de las palabras, vamos a poder aprender de mejor manera las cosas. De hecho, cuando uno estudia griego, hay que primero aprender español, bien, a conjugar verbos y todo eso. Igual el inglés. Por eso nos cuesta tanto trabajo luego aprender un idioma, porque ni siquiera sabemos el nuestro. Entonces, ahí en YouTube ahora hay, para los niños les enseñan que el verbo, el predicado, ya hasta van cantando, ¿no? Y todo. Y usted si se mete ahí como adulto, haga la prueba, métase y va a recordar, el predicado era ¿verdad? Y el sujeto así, y el verbo, ¿no? Y entonces así cuando lea la escritura, usted va a empezar a captar mejor. Ok, entonces la expresión que dice el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, ¿verdad? Leemos eso. Y el autor quiere enfatizar por medio de este pleonasmo, porque pues como que lo que hemos visto y lo que hemos contemplado. Cuando usted le predica a una persona muy culta, va a decir, no inventes, la Biblia está mal escrito. Pero no hay una inerrancia de la palabra, ¿eh? Está utilizando un género, ¿eh? Porque la Biblia está escrita en diferentes géneros literarios. Por eso es que no podemos leer de la misma manera los 66 libros, porque hay libros de poesía, de historia, ¿verdad? Narrativa, ¿no? Híjole, ya estoy empezando a ser como maestro, ¿verdad? Porque como somos maestros, luego tenemos que explicar así. Perdonen, disculpen por eso. Juan, siendo testigo ocular de la vida de Jesús, como se menciona en el capítulo 1 que estamos viendo, ¿verdad? Cuando dice, habiendo visto, oído y tocado aquel que fuese desde el principio, podemos ver claramente que conoció la vida de Cristo y todas sus enseñanzas, puesto que caminó con él. Por otro lado, también podemos observar lo que Juan menciona desde el principio. O sea, esto alude al pasado eterno, que era el principio, como lo describe el Evangelio de Juan, según Juan. Entonces, aunque aquí también menciona el tiempo de cuando oyeron por primera vez acerca de Jesucristo, y que el contenido de su mensaje sigue siendo el mismo desde el principio, lo que siempre ha sido verdad acerca de la palabra de vida. Entonces el contenido original e inmutable del Evangelio de Cristo, ¿verdad?, contra todas las novedosas formas de doctrina. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros conocer esto? Porque cuando nos lleguen con otra doctrina diferente, nos vamos a dar cuenta inmediatamente. Cuando a usted le hagan una mención rara de lo que es realmente el Evangelio de Jesucristo, usted lo va a percibir inmediatamente. Incluso si viene un predicador aquí que dice algo raro, usted lo va a percibir inmediatamente, ¿verdad? Pero si usted no estudia, si usted no lee y nada más se conforma ahí con lo que va pudiendo, no, pues hay que estudiar, hay que leer la palabra, porque sabe, la palabra es alimento para nuestra alma, ¿verdad? Y nos alimenta para no caer en situaciones. Verso 2, sígame ahí, hay unos paréntesis, ¿verdad? No sé, no todas las Biblias lo traen, pero dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Fíjese cómo Juan se refiere al Padre ya y cómo se nos manifestó, dice, ¿no? ¿En quién? Pues en Cristo. Entonces, si se dan cuenta, hay una palabra que usamos que es cristología. Es cuando estamos hablando de todo lo que envuelve a Cristo, de todo el conocimiento y la enseñanza.
esta porción es cristológica, ¿no? Nos está hablando de Cristo. Este verso que acabamos de leer, observa que el autor habla de ser testigo de la resurrección y junto a los demás discípulos comprobaron la divina presencia de Jesucristo y le llamaban el verbo de vida, el logos, ¿verdad? El verbo de Dios que se reveló a la humanidad en carne para convertirse en el dador de la vida eterna por medio de su muerte y resurrección, abriendo la oportunidad para los seres humanos de ser salvados y regenerados por el poder del Espíritu Santo. Entonces ve usted cómo se complementa el Señor, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está implícito, ¿verdad? En la palabra, aunque no venga la palabra Trinidad, pero está implícita en muchas porciones de la Escritura. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Por eso es que no nos podemos ir a un texto solamente. En muchas iglesias predican de esa manera, solo un texto, y hacen un relajo con ese texto porque dicen todo lo que quieren y cuentan su historia de vida el pastor o el predicador y empieza a cosas que en los púlpitos se debería de solamente predicar la palabra del Señor. Bueno, a veces hay que contar un poquito, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita no les dije que tengo 36 años de casado, mi esposa se llama Ileana, tengo 2 hijos, porque quiero ahorrar tiempo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que decir. Verso 3. Acompañen por favor ahí. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Verso 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice el apóstol. Entonces el autor quiere socializar compartiendo de la comunión que tuvo con el verbo de vida, para que sus oyentes puedan experimentar el mismo gozo que sintieron los que anduvieron con Jesús. Conociendo esto, ahora el estar en comunión unos con otros, también estén en comunión ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo, por mediación del Espíritu Santo. A eso quería llegar el apóstol Juan. Y eso es lo que nos quiere enseñar. Si yo estoy en comunión con ustedes y ustedes conmigo, y todos con el Señor, con el Padre y con el Hijo, por eso es que la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Comían juntos, y si vendían una propiedad se repartían entre las necesidades que había, porque ahora cuando vamos a ofrendar andamos buscando el más chiquito y sí, no cambié, híjole. Bueno, esto no pasa aquí, allá en México pasa, acá no, ¿verdad? Pero allá tenemos esos problemas, ¿no? Sabemos que hay muchas necesidades en las congregaciones. Ya escuché que están haciendo unos salones por acá. Y la construcción aquí y en todos lados es carísima, ¿no? Entonces necesitamos seguir, ¿verdad?, en el apoyo a esas cosas. Muy bien, en este punto es crucial en el pensamiento de Juan, ¿verdad?, y el propósito de su escrito, ¿no? Pues esto que acabo de mencionarles, es un punto crucial. Prácticamente él estaba hablando por esto. Bueno, podemos entrar al párrafo 2 para hablar de los que oyeron su mensaje. No sé cómo estoy de tiempo, pastor. Ahí, usted me avisa, ¿no? Me hace así, ¿no? Ok, verso 5, acompáñenme ahí, por favor. ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, ¿verdad? ¿Qué van a anunciar? Fíjese lo que dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es el mensaje que quiere anunciar. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan utiliza esta metáfora
para decir que Dios es luz, es puro, es perfecto y absolutamente justo. Y por encima de todo, la luz se manifiesta. Y fíjese usted en esto, desvela o revela nuestra identidad espiritual. La luz revela esa identidad, y su presencia disipa las tinieblas. El mensaje de Juan y de los demás apóstoles proviene de Dios mismo, porque Dios es luz y hace referencia a la verdad que está en él. Es de considerar lo que el autor señala con esta metáfora de luz, diciendo que Dios es luz. Habla del poder que Dios tiene para iluminar a los hombres y puede abrir sus ojos espirituales. ¿Usted quiere que le abran sus ojos espirituales? Porque por allá en el Antiguo Testamento hay un pasaje donde dice que está el profeta Eliseo y viene con su ayudante, ¿verdad? Y ve que viene un ejército contra ellos y le dice: Señor, vamos a correrle porque nos va a ir como en feria, ¿no? Y entonces Eliseo le dice: no, cálmate, nosotros somos más. Y lo voltea a ver como diciendo: ¿qué le pasó? Ya venimos solos, ¿no? Y entonces Eliseo le pide al Señor que le abra sus ojos espirituales. Y dice que vio así un ejército con ellos así. Y entonces se animó y dice: no, pues ya la tenemos ganada, pues somos un montón, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos que nos abran nuestros ojos espirituales para empezar a ver las realidades espirituales. Por favor, no se vaya a confundir pensando en que va a ser usted clarividente o no sé qué cosa, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando que le abra sus ojos cuando usted lea la Escritura, le sea revelado realmente el mensaje que está puesto ahí. Porque fíjese, voy a seguir platicándoles esto. O sea, al considerar lo que el autor señala con esta metáfora de luz, diciendo que Dios es luz, habla del poder que Dios tiene para iluminar a los hombres y puede abrir sus ojos espirituales, sí. Por otro lado, nos dice que en él no hay tinieblas ni oscuridad, porque son disipadas con la misma presencia. O sea, Juan dice que Dios es luz, es puro, perfecto y absolutamente justo, y que por encima de todo la luz se manifiesta y revela la identidad espiritual. Si permanecemos en el Hijo o no, e identifica sin estorbos a los que viven en la oscuridad. Por lo tanto, la luz también tiene una función de juicio, porque destapa cosas. Para Juan, esto no es una vana especulación teológica. Dios contrasta con la oscuridad del mal, el error, la imperfección. Esta noción lleva implícito un desafío. ¿Vivimos en la luz de Dios o se descubre que estamos en la oscuridad? En otras palabras, va a ser muy evidente cuando usted está en la luz. Porque su vida, ya sea aquí en la iglesia o allá afuera o en el trabajo, va a ser la misma. Usted no va a tener doble vida. Si usted tiene doble vida ahorita, más vale que se alinee. Porque el Señor no está jugando, ¿eh? Y si el Señor ha decidido que usted siga sus pasos, dice la Escritura que el Señor a quien ha tomado por hijo, lo corrige y lo azota. El Señor no es un padre como nosotros. Ya estate, hijo. Ándale, te voy a pegar. No. El Señor ejecuta, ¡fum! Y estamos chille luego, y las lágrimas no conmueven al Señor. ¿Sabe qué conmueve al Señor? Nuestra obediencia. Eso sí. Pero aunque usted chille, se revuelque, haga berrinche y no sé qué tanto puede hacer, eso no. Y luego por eso la gente anda diciendo: no, es que Dios a mí no me quiere, y hasta andan dudando de que exista Dios. Y no le han dicho a usted: si Dios existiera, ¿por qué hay hambre en el mundo?
¿Por qué pasan las guerras? ¿Por qué matan a las personas aquí? ¿Por qué hay tanta delincuencia? Pues por la idolatría. ¿Usted cree que Dios se va a quedar tranquilito si el país de México entero es idólatra? El principado que tenemos ahí, esa de la Guadalupana, que hay un demonio enorme tras de esa imagen. A Dios le molesta muchísimo la idolatría. Y la otra cosa que le molesta es la opresión a los pobres. Entonces tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Y no lo digo para ofender a los católicos, apostólicos y romanos, sino porque siento compasión por ellos, porque para mí van a la mitad del camino, porque sí creen en Jesús, pero no le han recibido y no siguen sus enseñanzas, ¿verdad? Solamente piensan que siguen sus enseñanzas. Como también hay muchos cristianos evangélicos que piensan que siguen las enseñanzas, pero su camino está lejano. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ese es el verso 6, no, yo no estoy diciendo eso, esa es la palabra. Se ha escuchado la gente, ¿no?, que dice, no, yo tengo una fe tan grande. Ah, caray, ¿cuántas veces has leído la Biblia? No, nunca he leído la Biblia, pero mi fe es muy grande. Pues no, entonces no sé qué se llame eso, porque la palabra dice que la fe viene por el oír o estudiar la palabra del Señor. Entonces no sé a qué le estés llamando fe, no sé qué sea eso, es otra definición distinta. Así es que cuando usted diga que usted tiene mucha fe, es porque al menos ya leyó de pasta a pasta la Escritura, ¿verdad? Normalmente tenemos, una persona común la debe leer la Escritura cada año, así como mínimo, ¿verdad? ¿Saben? Hay un programa que un pastor da que tiene una clase de lectura que se lee en 90 días, toda la Escritura. Hijo, parece uno que está uno así, pero está muy, muy emocionante eso, ¿no? Es un buen reto para cualquiera. Y se siente tan bonito, ay, ya la leí. Y ya después otra vez al año usted la vuelve a leer y otra vez y otra vez. Y cada que la lee encuentra cosas distintas. Está excelente ese programa. Ok, entonces dice, ¿va?, que si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Entonces andamos en tinieblas, el autor utiliza esta metonimia porque quiere decir que estamos extraviados y confundidos, dando referencia a estar en oscuridad o tinieblas cuando estamos sin conocimiento de Dios, extraviados en cuanto a la revelación que se ha dado a los hombres acerca del conocimiento de Dios. ¿Cuál es la revelación que se ha dado a los hombres del conocimiento de Dios? Acá está, es la palabra. Esa es la revelación, ¿verdad? Y si están perdidos por no conocer la voluntad divina, pues así mismo nuestro comportamiento pues va a ser contrario a lo que Dios establece para amar al prójimo. Por eso usted dice, ay, cómo me cuesta amar a mi hermanito, híjole, es que nomás lo veo y se me revuelve el estómago. No es cuestión de su hermano, es cuestión de usted. Usted es el que tiene que trabajar en eso. Lea la Biblia en lugar de estar pensando en los defectos de su hermano. Lea más la palabra del Señor, ¿verdad? Obedezca las instrucciones, ¿verdad?, que le dan los siervos de Dios para que usted se alinee en ese sentido, ¿verdad? Pero si andamos en luz, verso 7, acompáñenme ahí, pero si andamos en luz, fíjense cómo este conectivo pero, o sea, ya nos dijo, ¿verdad?, que si andamos en tinieblas, pero si andamos en luz, como Él está en la luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no estamos utilizando aquí la escritura para decir, la sangre de Cristo te libera y todos se caen, ¿no? Así, soplo así, se caen todos, ¿no? No, aquí el apóstol está diciendo esto porque si estás en la luz y tienes comunión y andas en la luz, entonces quiere decir que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo hizo un efecto en tu vida para darte cuenta y tus ojos fueron abiertos y fue revelado a ti quién es Cristo. Y entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo limpia, lo quita. Entonces tus pecados tuyos, dice la Escritura que el Señor los toma y los arroja al fondo del mar para no acordarse más. Entonces usted ya deje de andar pescando sus pecados y tratándolos de recuperar, ya no. Usted ya fue perdonado si es que genuinamente tuvo una conversión, un nuevo nacimiento. Y eso le va a permitir tener libertad. Y como los recién nacidos usted se va a cuidar, no, yo no me voy a contaminar con eso. Yo mejor camino por acá. No, yo ya anduve en eso. ¿Verdad? Y lo malo que aprendió allá, ahora úselo para hacer el bien. Hay unos hermanos allá en México, allá, ¿verdad? Porque aquí no, que se dedicaron a robos, asaltos, fraudes. Y ahora el Señor los ha transformado de tal manera que nos alertan luego. Dice, pastor, no camine por ahí, no se vaya por acá. Cuando ande en la calle no saque su cartera ni exhiba el dinero. Quítese su reloj. En fin, dan recomendaciones porque ellos saben, ¿no? Pues se dedicaban, pero ahora hacen el bien con eso. Hermanas, no caminen aquí, cuando vayan a este mercado tengan cuidado con esto. Pues yo digo, gloria a Dios, ¿verdad? Que nos ayudan en eso. Y sí, la verdad es que yo sé que usted aquí también ya se la sabe, aunque aquí no pasan esas cosas, pero allá sí. Entonces dice, ¿verdad? Aquí el autor expresa en esto, ¿verdad? Si andamos en la luz como Él está en la luz, el autor está expresando a través de esta metáfora que mostrar que la luz de Dios abrirá nuestros ojos espirituales y se revelará a nosotros, guiándonos a cada paso. Permaneciendo en el Señor estaremos en la luz y podremos observar los obstáculos del camino. La luz de su presencia iluminará nuestras vidas. Entonces el apóstol Juan, como ningún otro, subraya tan insistentemente y enfáticamente la necesidad de la comunión cristiana. No son fiestas así nomás porque sí. Tenemos que aprender a tener comunión unos a otros. Ya que Juan estaba convencido de que los cristianos pues, no estaban en comunión con Dios solamente, sino también entre hermanos, ¿no? Es por eso que el apóstol señala que si andamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces cuando creemos que Jesús y su obra en la cruz, pues recibimos el perdón de nuestros pecados y somos limpiados, ¿verdad? Dios se vistió de carne y de sangre, o sea, el Hijo eterno, y murió para limpiarnos y quitarnos nuestros pecados por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Aquí no... ¿Sí saben qué quiere decir amén? Quiere decir así sea, ¿verdad? Digamos amén a esto, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar para... Y todavía falta el desenlace, ¿verdad? Y la conclusión de esto, entonces lo vamos a ver a las 12:30, ¿verdad? Es la siguiente parte, pero mientras oremos por esta palabra, ¿no? Padre bendito, te damos gracias, Señor,